Bueno, ¿qué pasaría si la mente humana decidiera que el universo entero está enfermo, única y exclusivamente para justificar su propia destrucción? Buf, plantearlo así de entrada impone bastante. Ya, es que hoy nos adentramos en un texto tan sumamente oscuro que leerlo se siente casi literalmente como contraer un virus cognitivo. Totalmente. En esta inmersión profunda tenemos sobre la mesa un extracto poético de la obra Texto que se titula Sosiego Astral. Y a ver, el objetivo no es hacer un análisis literario típico. La misión de hoy es decodificar cómo se puede utilizar una red de palabras densa y visceral para construir la arquitectura exacta de un colapso mental absoluto. Y conviene advertir desde el primer segundo que este material exige muchísimo. O sea, no es un poema para pasar el rato, para nada. No, desde luego que no. Se trata de una obra que, a través de una complejidad léxica brutal, te obliga a experimentar el mismo letargo y la misma desorientación que sufre la voz poética. Es asomarse a una mente que ha llegado al límite de su capacidad para soportar la realidad. Y ha decidido empezar a desmantelarla pieza a pieza, claro. Exacto. Esa idea de desmantelar la realidad encaja perfectamente con el arranque del poema. Es un inicio que, francamente, te deja completamente fuera de juego. Ya lo creo. Porque si alguien escribe sobre una crisis interna masiva, lo lógico sería pensar que va a empezar hablando de sí mismo, ¿no? Desde la introspección. Sería lo habitual, sí. Pero aquí ocurre todo lo contrario. La lente apunta hacia el exterior, hacia el escenario macroscópico más grande concebible, que es el cosmos. Las primeras líneas golpean con una violencia inusitada. Fíjate, hablan de una, cito textualmente, baorrina regurgitada, arrebolada, taciturna por un enfebrecido y sinuoso vendaval. Ostras, es denso. Muy denso. Y de repente tenemos un cosmo impoluto que se pone a vomitar astros coagulados, generando lo que el autor llama una mortuoria discrepancia. Vale, vamos a desgranar esto porque hay tela. Es como presenciar una supernova de emociones negativas, ¿verdad? Lo fascinante aquí es el contraste. El contraste es lo que hace que esta imagen resulte tan perturbadora. Se utiliza en términos de una escala, digamos, clínica y astronómica frente a palabras puramente viscerales, corporales y, francamente, repulsivas. Como regurgitada o coagulados. Eso es. Y la pregunta clave aquí no es qué significan estas palabras solamente, sino por qué el cerebro recurre a esta proyección a nivel cósmico. Claro. En psicología, cuando el dolor emocional interno alcanza un umbral que el cuerpo y la psique local ya no pueden contener, se produce una distorsión cognitiva extrema. El individuo proyecta su agonía sobre el entorno. Ah, entiendo. Si el dolor es tan inmenso que no cabe en un solo ser humano, la mente concluye que es el universo entero el que debe estar infectado. Ahí le has dado. Es una externalización radical, entonces. En lugar de decir, estoy rota por dentro, la mente afirma que el universo es un lugar que escupe estrellas muertas. Se mancha la lente a través de la cual se percibe todo. Totalmente. Lo que resulta fascinante para mí es la elección de la palabra baurrina, que evoca escoria, la suciedad más baja, mezclada con verbos como regurgitar o vomitar. Convierte el espacio, que tradicionalmente asociamos con un vacío frío y, no sé, ordenado, en un estómago enfermo. Sí. Es como si el propio tejido de la realidad hubiera contraído una gastroenteritis cósmica, por así decirlo. Una buena metáfora, pero fijémonos en que no es una enfermedad pasiva. Ese enfebrecido y sinuoso vendaval implica que hay un motor activo detrás de este caos. Vale. Esa mortuoria discrepancia de la que hablabas refleja esa disonancia cognitiva fundamental, o sea, el choque entre la necesidad innata de un universo que tenga sentido y la percepción actual de una realidad que se descompone. Que se pudre ante sus ojos. Exactamente. La mente en colapso no puede tolerar la idea de que el mundo siga girando pacíficamente mientras ella se destruye, así que reescribe el cosmos a su imagen y semejanza. Madre mía. Y justo cuando la saturación visual de ese universo vomitando astros parece insoportable, el poema da un giro que choca bastante. Esa sobreestimulación colapsa y se transforma en algo auditivo, en bucles repetitivos. Pasamos de mirar al espacio a escuchar una, cito, melodía laberíntica marcada por sinopsis imperecederas bajo un cruento diluvio cenital. Es un cambio de registro brutal. Totalmente. Esto plantea en interrogante para quien nos escucha.
Si afuera todo es un caos masivo y descontrolado, ¿cómo es que de repente hablamos de una melodía o de acordes? Eso implica estructura, implica un cierto orden dentro de la locura, ¿no? Es un mecanismo de defensa brillantemente ilustrado. Cuando un estado de pánico o de sobrecarga sensorial se vuelve insostenible, la mente suele refugiarse en la obsesión rítmica. Ah, vale. Esa melodía laberíntica representa la rumiación, los pensamientos intrusivos que giran en círculos concéntricos. Un laberinto tiene paredes, tiene una estructura muy definida, diseñada para que no se pueda salir. Claro, te atrapa. Exacto. Y aquí es donde la arquitectura de las palabras cobra todo su sentido. El uso de términos arcaicos y opacos no es un adorno poético accidental. Totalmente, porque habla de bagoas en acordes de apocadas murrias. Tuve que sumergirme en diccionarios etimológicos para ver qué era eso. Ya, no me extraña. Bagoas es una voz gallega y poética para referirse a las lágrimas, y murrias alude a una melancolía pesada, casi clínica. Pero más allá de la definición de diccionario, me pregunto qué función cumple levantar un muro de ladrillos léxicos tan denso. Si conectamos esto con el panorama general, cumple la función de intelectualizar el trauma para no tener que sentirlo en bruto. ¡Ostras! Es un fenómeno que vemos constantemente en crisis de salud mental modernas, especialmente en lo que a veces se denomina depresión de alto funcionamiento. El individuo construye una barricada de racionalizaciones hipercomplejas, de vocabulario rebuscado y de análisis estructural. Para esconder un hecho muy simple y doloroso, que es un sufrimiento atroz. Así es. El autor fuerza a masticar palabras como bagoas o murrias porque ralentizan la lectura. Esa fricción imita el retardo psicomotor de la depresión severa. La mente está tan agotada que hasta leer se vuelve un acto de arrastrar peso. Es que nos obliga a experimentar su propio letargo. Pero, vale, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en medio de esa pesadez y de ese laberinto intelectual, el texto lanza lo que parece ser la piedra angular de todo este análisis. A ver, introduce un oxímoron que es una auténtica locura. La depresiva beatitud esquizofrénica. Madre mía, sí. La beatitud es, por definición, un estado de paz suprema, algo casi místico o divino. Encontrarla enclavada entre la depresión y la esquizofrenia resulta profundamente perturbador. ¿Cómo se explica encontrar el éxtasis en el fondo de una espiral tan destructiva? La explicación reside en el agotamiento extremo de la resistencia. Luchar constantemente contra la disolución del propio yo requiere una cantidad de energía inimaginable. Te vacía por completo. Totalmente. Llega un punto de quiebre donde soltar las riendas, dejar de intentar mantener la cordura y rendirse a la caída libre, genera una sensación perversa de alivio. Esa es la beatitud. No es felicidad, es la ausencia del esfuerzo por sobrevivir. Claro, es como el momento exacto en el que dejas de nadar contra la corriente y simplemente permites que el agua te arrastre hacia el fondo. Exacto, una rendición. El autor lo llama un surréptico y voluptuoso ocaso. La palabra voluptuoso le da un matiz casi seductor, ¿verdad? Es una atracción fatal hacia la propia tristeza, hacia el atardecer de la propia consciencia, porque el ocaso promete que la noche traerá el fin de la angustia. Y una vez que la conciencia acepta esa seducción perversa, se produce un cambio de foco implacable. Ya no hay escudos intelectuales, ni proyecciones cósmicas, ni melodías arcaicas para amortiguar el golpe. Se acabaron las defensas. Eso es. El poema realiza un zoom despiadado hacia el interior del individuo, hacia las consecuencias físicas de esta guerra. Habla de una lobreguez álmica, una oscuridad del alma total. Sí. Y acto seguido suelta la frase más desnuda, fría y carente de florituras de todo el texto. Suicida mi mente. Suicida mi mente. Esa frase corta la respiración porque rompe el ritmo enrevesado que traía el texto hasta ahora. Es un golpe directo. Me genera un debate tremendo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el poema describe esta tendencia suicida de la mente como una, cito, soberbia que se opone a la vida. Y aquí creo que hay que cuestionar seriamente la perspectiva. A ver, explícate. Tradicionalmente, cuando analizamos el colapso, hablamos de fragilidad, de un sistema nervioso que simplemente no da más de sí. Se percibe como una derrota absoluta. Sin embargo, utilizar la palabra soberbia cambia las reglas del juego. Implica un sentimiento de superioridad, un orgullo arrogante.
¿Por qué la autodestrucción se formula aquí como un acto de arrogancia en lugar de una claudicación o una rendición? Esto plantea una pregunta importante, probablemente la observación más clave que se puede hacer sobre este texto, porque toca el núcleo de la rebelión existencial. Claro. La respuesta está en la biología. A nivel celular, instintivo y evolutivo, la vida está programada para perpetuarse. El cuerpo hace lo indecible por sanar una herida, por mantener el corazón latiendo. Al decidir acabar con la existencia, la mente se está separando del cuerpo. Y erigiéndose por encima de las leyes de la naturaleza. Exactamente. Está diciendo, mi intelecto es superior al mandato biológico de millones de años de evolución. Yo decido que la vida no tiene valor. Eso, filosóficamente hablando, es la máxima expresión de la soberbia humana. Ostras, es una insurrección en toda regla. La mente se nombra a sí misma juez, jurado y verdugo del propio organismo. Y el poema ilustra perfectamente el daño colateral de esta guerra interna. No se queda en lo abstracto. No, para nada. Nos dice que esta soberbia, literalmente, ojo, carcome mi osamenta y despedaza los restos de prudencia. La imagen de los huesos siendo disueltos por el ácido de la propia psique es devastadora. Es la somatización llevada a su nivel más letal. Lo cual enlaza directamente con la realidad clínica. Las enfermedades mentales graves no ocurren solo en el reino de los pensamientos abstractos. Tienen un efecto corrosivo y medible en el cuerpo físico. El sistema inmunológico se deprime, la estructura corporal cede, esa osamenta figurada y literal se debilita. Ya, el cuerpo físico paga el precio. Y el detalle de que despedaza los restos de prudencia es vital. La prudencia es el mecanismo de seguridad de la razón humana, el freno de mano que evita que nos tiremos por un precipicio. Una vez que la mente arrogante destruye ese freno de mano, ya no hay vuelta atrás. Poética queda a merced del impulso destructivo, buscando desesperadamente cualquier puerta de salida. Y es precisamente en este escenario de ruina total donde el título de la obra, Sosiego Astral, revela su verdadero rostro. Porque durante toda la inversión profunda hemos estado buscando ese sosiego, esa supuesta tranquilidad entre vómitos galácticos y huesos carcomidos. Sí, una búsqueda irónica. Resulta que la promesa del título es en realidad una trampa sumamente macabra. Una trampa que se construye a base de falsas percepciones. Cuando el instinto de supervivencia ha sido aniquilado, la aniquilación misma empieza a verse como un puerto seguro. El texto menciona una mesura fúnebre, una especie de calma que pertenece exclusivamente a los ritos de la muerte y que atrae a la voz poética hacia un manso río. Un río manso, sí. Este río es descrito como algo bonancible, tan apacible que promete preterir perpetuamente mi desdicha, es decir, olvidar para siempre la desgracia. Es la promesa definitiva de paz. La analogía que me viene a la mente es la de estar en el ojo de un huracán. Ah, fíjate. Después de la violencia atronadora de la tormenta, entrar en el ojo se siente como el paraíso. Hay silencio, el cielo está despejado. La decisión de dejarse llevar por este río manso parece la opción más lógica y calmada para escapar del caos. Es una analogía poderosa, pero requiere un matiz aterrador en este contexto. El ojo de un huracán es transitorio. Avanza, pasa, y eventualmente la tormenta se disipa, dejando supervivientes. Este manso río, sin embargo, es un sumidero inmóvil del que no hay retorno. Buf, claro. Evoca inevitablemente al río Lete de la mitología clásica, cuyas aguas borraban la memoria y la identidad de los muertos. La tranquilidad que ofrece no es la cura de la enfermedad, sino la extirpación radical del paciente. Es una ilusión óptica generada por una mente que está exhausta. Y la prueba irrefutable de que esa paz es una ilusión la da el propio entorno en las líneas finales. Justo cuando parece que el individuo se va a deslizar pacíficamente por esas aguas mansas, la realidad objetiva interviene con una violencia ensordecedora. Desgañita el viento. Exacto. El viento no está soplando suavemente, está gritando hasta romperse las cuerdas vocales, empujando con una fuerza brutal hacia lo que el autor llama el insondable olvido. Toda esa fachada de sosiego se resquebraja por completo. Porque el acto en sí mismo no tiene nada de pacífico. Hay una disonancia final entre la percepción interna del individuo, que cree estar entrando en un remanso de paz, y la cruda realidad externa que es un evento violento y totalmente antinatural. Madre mía. Ese viento que se desgañita actúa como el último testigo del colapso, aullando ante el precipicio. Empuja a la conciencia hacia ese insondable olvido,
culminando en lo que el poema define como los aciagos momentos de una amarga certidumbre. Esa amarga certidumbre te pone los pelos de punta. Significa que, en el último instante, toda la confusión, toda la niebla léxica y las melodías laberínticas desaparecen de golpe. Queda una claridad absoluta. Pero es una lucidez terrorífica, porque es la certeza innegable de que la única forma de apagar el dolor ha sido borrar la propia existencia. No hay redención, solo desaparición. Así es. Si echamos la vista atrás para ver el terreno que hemos cubierto en este análisis, el recorrido es escalofriante para quien nos escucha. Hemos partido de un macrocosmos enfermo que regurgita estrellas. Sí. Hemos descendido por un laberinto sonoro construido a base de melancolía y lágrimas intelectualizadas. Y hemos asistido a una guerra civil donde la mente devora su propia estructura ósea por pura arrogancia. Todo para acabar en la orilla de un río que promete paz, pero que te entrega aniquilación. Es una demostración magistral de cómo el lenguaje no solo describe un estado psicológico, sino que lo encarna. Textos con esta densidad actúan como simuladores de vuelo para el trauma emocional. ¡Qué gran comparación! Nos obligan a cargar con el equipaje pesadísimo del autor y a mirar por la misma ventana manchada por la que él miraba. Es la radiografía de una implosión, detallando exactamente cómo caen las vigas maestras del raciocinio frente al peso de una desesperación insoportable. Y paradójicamente, al observar cómo caen esas vigas, surge una reflexión final que desafía toda la premisa del poema y que, de verdad, invita a darle muchas vueltas. A ver. Hemos hablado de un texto que culmina en el insondable olvido dictado por una mente empeñada en desaparecer sin dejar rastro, devorada por su propia soberbia. Pero si lo pasamos por el filtro de la lógica pura, hay una contradicción monumental en el origen mismo de esta obra. Te refieres a la propia creación del texto, ¿no? Exactamente. Construir una arquitectura léxica de este calibre, seleccionar meticulosamente palabras como bahorrina o sinopsis imperecederas, ajustar la cadencia para que uno tropiece exactamente donde el autor quiere que tropiece. Claro, claro. Todo eso requiere una claridad de propósito y una energía creadora masivas. Si el objetivo último de esa mente era la disolución total y el olvido eterno en ese río manso, ¿por qué molestarse en dejar atrás un mapa tan detallado y escalofriantemente bello de su propio final? Es una gran pregunta. ¿No es el propio acto de escribir este poema la máxima rebelión contra ese olvido que tanto anhela? Es como si, a un segundo de dejarse empujar por el viento hacia el abismo, la voz poética se diera la vuelta y obligara al universo entero a mirar, a entender con precisión quirúrgica cómo y por qué se ha derrumbado. Algo para llevarse y reflexionar la próxima vez que nos encontremos con arte nacido del rincón más oscuro del ser humano.